Bueno, buenos días. Para mí también es un placer poder compartir esta jornada, pues con gente a la que durante muchos años he leído, hemos intercambiado montones de mails, de opiniones, y llego a una conclusión, una valoración que me llama mucho la atención. Con Miguel Ángel la he hablado alguna vez, y es, cuando explicamos a nuestros alumnos lo que son los bienes preferentes como pilares de los estados de bienestar, pues obviamente esto justifica para los economistas de economía pública. A mí no me gusta hacer muchas veces rayas, ¿no? En esto realmente los que somos de una cosa, de la otra, pero la gente que estamos preocupados sobre todo por aquellas áreas de actuación del sector público, realmente me llama mucho la atención el pequeño espacio, sobre todo en España, pero vamos, en términos relativos también en la literatura, que reciben los estudios sobre vivienda, vamos a llamarlo sobre política de vivienda, frente a la economía de la educación, a la economía de la salud, que se han consolidado claramente. Cuando realmente parece un problema de primera magnitud, un problema de primera magnitud. Esto es importante, y sobre todo cuando uno sigue la literatura. Yo la sigo habitualmente, a pesar que, aunque yo me inicié en el mundo de la investigación hace muchos años, hay una referencia trabajando en temas de vivienda, ¿no? En el año 91, 92, con preocupaciones fundamentalmente impositivas, Miguel Ángel lo sabe bien, calculando subsidios marginales efectivos, un trabajo, pues muy citado, ya un poco caduco, pero que tampoco se ha actualizado a veces demasiado, etcétera. Luego, posteriormente, realmente a mí me llama la atención la poca evidencia empírica que hay para España, sobre todo no en la parte tanto más financiera. Paloma sigue mucho esta literatura, lo que llamaríamos un poco una literatura más de real estate, realmente, o de finance. Ahí sí hay más información, pero en la parte más nuclear de economía de la vivienda hay poca evidencia, ¿no? Lo que no supone que cuando hay debate político, nuestros políticos, los medios de comunicación, etcétera, opinen sobre este tema, ¿no? Yo le doy un peso, ahí tengo una ordenación de los argumentos que estarían detrás de la intervención pública en los mercados de vivienda, los tradicionales. He obviado el de la estabilización macroeconómica, porque al fin y al cabo siempre lo he entendido como un argumento de eficiencia, fundamentalmente de eficiencia macro, ¿de acuerdo? Pero lo que Miguel Ángel llamaba paternalismo, González Páramo y yo en el 92 le llamábamos razones de cálculo político. Y cuando uno empieza a analizar muchas de las decisiones que se han tomado en materia de vivienda en España, pues desde aquellos primeros años 90 hasta la fecha, para mí uno de los factores determinantes que hay detrás siempre han sido casi siempre razones de cálculo político. La pervivencia de las desgravaciones, de llamarla en genérico, a la adquisición de vivienda, tanto nueva como usada, mezcladas, decisiones como la que se toma el año 98, a partir del año 99, con efectos fiscales, de suprimir la imputación de renta en el IRPF para la vivienda habitual, etcétera. Uno acaba encontrando en todas aquellas medidas, casi siempre, las famosas cuentas ahorro-vivienda, en las que asistíamos en épocas de tipos de interés nominales pues del 13% en las hipotecas, 14%, productos financieros en operaciones de pasivos retribuidos al 8, al 9%, iba uno, metía su dinero en una cuenta ahorro-vivienda y el banco te ofrecía pues un 3%, un 4%, y te decía, no, hombre, rentabilidad financiero-fiscal de no sé cuánto, ¿no? Casi uno acababa viendo todas esas regulaciones con un fuerte peso de razones de cálculo político. Creo que eso debemos llevarlo en la cabeza. Yo voy a intentar trasladar una serie de ideas que más bien son debates abiertos
Lo bueno de hablar el último es que puedo complementar o tratar de evitar solapamientos y complementar aspectos. Es verdad que con una perspectiva, que es la que me comprometí en su día con Ginés y con Miguel Ángel, de tratar de orientar hacia el lado de la equidad, que es una de las cosas a las que habitualmente, o la principal, desde muchos aspectos a la que me dedico como investigador, efectos redistributivos, de desigualdad. ¿Qué relación tienen estas medidas de política de vivienda con la equidad? Y una primera cosa que ya adelanto de antemano es que es verdad que académicamente, bueno, pues desde que aceptamos esa idea de la división de las ramas de la intervención pública y nos sirven para afrontar nuestros análisis de efectos económicos, separar equidad y eficiencia es, bueno, pues una forma, esa disección es una forma muy inteligente y muy recomendable de enfrentarse a las cosas, pero en materia de lo que es diseño de política no debemos olvidar que ambas dos están muy impregnadas, muy interrelacionadas y, en cierto modo, decisiones que se toman por razones de eficiencia, aquí hay una endogeneidad con las consecuencias de equidad y viceversa, ¿no? Con lo cual, en la práctica es muy difícil deslindarlas. Por tanto, haré un repaso de algunas de las medidas que se han planteado aquí, tratando de enfocarlas desde el punto de vista de la equidad, pero van a ver que fácilmente me voy a situar en terrenos propios de la eficiencia. Es muy difícil deslindar esto realmente en la práctica. Por supuesto, la vivienda es importante, entre otras cosas, hecho esta referencia a su carácter de bien preferente, que en los países desarrollados, o prácticamente desarrollados y no desarrollados, suele tener un reconocimiento constitucional importante. Esto está ya de alguna manera estableciendo los cauces por los que debería guiarse la política pública y, en cierto modo, es un elemento motivador o instigador de esa justificación que yo he llamado razones de cálculo político. De hecho, interpretaciones de la Constitución española sobre la universalidad de garantizar el acceso a la vivienda las hemos tenido de todo tipo. Alguna de ellas, bueno, realmente, no sé si llamarle irracional o realmente pretenciosa, puesto que a veces se convierten esas interpretaciones en verdaderas cartas a los Reyes Magos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto está en las Constituciones, esto es importante y guía esto. Luego, ahí tengo algunas referencias que proceden de un estudio más completo que hice hace ya pues como 4 o 5 años para la Fundación Alternativas sobre equidad y vivienda, cómo a lo largo del tiempo se ha ido moviendo el objetivo de la política de vivienda hacia un enfoque de garantías para el ciudadano con elementos ad hoc muy relacionados no estrictamente con la cobertura residencial de la vivienda, sino con otros elementos, ¿no? Ahí, bueno, cito algunos que han servido para instrumentar políticas de vivienda en algunos países, pues como claramente apostar por un determinado régimen de tenencia, objetivos de cohesión social, tratando de evitar segregación, segmentación, diversidad de clases sociales, los enclaves de viviendas, el derecho a garantizar entornos saludables, seguridad, temas relacionados con ecología, con sostenibilidad, medio ambiente sano, calidad de vida. Bueno, pues hay ejemplos ahí de otros países. O simplemente, bueno, ahora hablaré también de esto, temas de asequibilidad, ¿no? Que aquí hay un problema con la traducción del término inglés affordability, ¿no? Yo me tomé hace años el entretenimiento de buscarlo y, claro, con affordability, que yo creo que en inglés tiene mucha más acepción, aquí tenemos accesibilidad, asequibilidad, lo que de alguna manera conduce a error. Algo, aunque voy a volver ahora para atrás, bueno, está demasiado atrás, con lo cual no me voy a ir ahí, pero ahora ven un artículo clásico de los años 90, un artículo anglosajón, no recuerdo si de un británico o de un norteamericano, donde cuando decía cómo tenemos que interpretar
esa housing affordability, cómo tenemos que interpretarla. Y le salían hasta 6 facetas distintas para guiar el diseño de políticas. Algunas tenían que ver con precio, pero otras no tenían que ver con precio. Algunas tenían que ver, sobre todo, ahora se ha ido Josep María, con el tema del esfuerzo de renta como elemento fundamental para construir accesibilidad y en este caso, como él ha contado muy bien, refiriéndose al sector financiero, elemento clave, es decir, donde hay agentes que ya no es el sector público, ya no es el demandante de vivienda, sino el intermediario financiero, que a lo mejor debería haber construido o colaborado a esa accesibilidad al mercado de vivienda conforme al establecimiento, simplemente por buena salud de la economía, pues de reglas basadas en esfuerzo. Es decir, esto es un debate de los años 90 en la literatura anglosajona, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que luego terminamos simplificándolo bastante. Bueno, a ver, un homenaje que ha fallecido hace muy poquito a Marty Bateman, un artículo que todos los que estudiamos economía estudiamos, ¿no? El de precios versus cantidades. Bueno, toda la derivación de su artículo del 74 ha terminado en el campo de la economía medioambiental, como casi todos conocemos, pero que yo creo que es de mucha utilidad en el campo de la vivienda. Aquí tenemos un tema de precios y cantidades. Miguel Ángel lo ha contado muy bien. Y realmente, y ahora voy a hacer un catálogo aquí, casi todos los problemas que tienen que ver con la vivienda son problemas, a mi juicio, de cantidad. Lo que pasa es que los instrumentos de intervención, porque es más cómodo, esto ya lo advertía Bateman, hablando de regulaciones, etcétera, casi todas las regulaciones públicas son menos costosas de implementar por el lado de los precios. Los cambios en los excedentes, que es como nosotros comparamos políticas, situaciones antes y después de las intervenciones públicas, realmente son una combinatoria en el espacio de precios y cantidades, son áreas que quedan entre curvas. Cómo regulemos por un lado o por otro, los valores de esos excedentes son muy distintos. Y hay un común patrón en la política de vivienda que es operar sobre precios, impuestos que cambian precios, medidas regulatorias que implícitamente cambian precios, el control de alquileres se piensa construido sobre precios y un elemento clave, Ángel nos incitaba al principio a hablar de ello, hablaré de ello, el tema del suelo y los precios del suelo. ¿De acuerdo? Esto no son trenes eléctricos, decías tú, esto, o no sé quién lo decía esta mañana, esto no son zapatos, esto no son mantas. Aquí la tecnología de producción es muy importante. Y sin suelo no hay casas. Esto es algo que yo creo que deberíamos llevar en la cabeza. Cuando hablamos de cantidades, estamos hablando de número de unidades, de dimensión. Ha salido en la presentación de Josep María el tema de los atributos hedónicos. La idea, para si hay alguien que no conoce un poco la literatura, es que en los años 60, quiero recordar, Lancaster, ¿no? O Lipsey, no me acuerdo, no Russell, pero incluso antes, en los 60, habló de las demandas hedónicas, ¿no? Una casa vale en función de dónde está situada, de sus metros, de si tiene o no calefacción, de si tiene garaje, de cómo está construida, de 1000 cosas más, que acaban determinando un precio. Con lo cual esto ya me está condicionando sobre cantidades que ofrezco. Por ejemplo, durante el boom inmigratorio en España, una de las cosas, hay algún artículo, ahora mismo no recuerdo de quién, en un número monográfico de Papeles de Economía Española, muy bueno, sobre los cambios en los patrones habitacionales que había impuesto la llegada de la inmigración. Cuando alguien, 2, 3 familias compartían un piso de 70 metros, etcétera, al final ya hay un problema de construcción de viviendas, pero también la forma en la que tú te agrupas acaba afectando a todo esto. Vuelve a ser cantidades. El suelo, esencial. Es muy curioso, yo recuerdo el informe que hizo, en aquel momento era Tribunal de Defensa de la Competencia, arrancando los años 90, estaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez, yo creo, presidiendo aquel tribunal, donde se ponía de manifiesto algo que con el tiempo ha dejado un poco de decirse, y era que vivimos en uno de los países desarrollados con menor densidad de población y donde tenemos un proceso para poder construir donde, lo que pongo ahí, controles administrativos o decisiones administrativas son esenciales para que el suelo, que en un momento no es urbanizable, termine siéndolo.
No voy a explicarle a nadie todo lo que ha pasado aquí, las leyes del suelo, corrupción, procesos, pero ahí ha habido un agente por medio, que ha sido el sector público. No sé, no lo he tenido nunca claro si por definición todo el suelo debería ser urbanizable y la restricción, el carácter restrictivo viniera en sentido positivo, de tal manera que, hombre, pues no puedes construir por un tema medioambiental, por un tema paisajístico, etcétera, y no hacerlo justo a la inversa. En principio, todo el suelo no es urbanizable y dependo de una decisión administrativa para hacerlo. Esto, al fin y al cabo, acaba afectando, obviamente, a la cantidad de viviendas que se construye. Y esto está en el origen de algo que se ha repetido esta mañana varias veces y sale en casi todos los trabajos empíricos, que es el problema de la inelasticidad en la oferta de viviendas, que por derivación del mercado en propiedad me aparece en el mercado en alquileres, siempre que hablamos de estrechez, de inelasticidad. El origen básicamente es cómo se comporta el principal input de esa tecnología de producción, que es el suelo. Hace años añadíamos, en el trabajo ese que he citado, el tema de los tiempos de construcción. A ver, hablar de estos son cambios tecnológicos. Hablar hoy en día de los tiempos de construcción, a mí ya se me hace un poco difícil, Cuando hay unos chales al lado de mi casa que con paneles de estos prefabricados han tardado escasamente en montar 6 meses, Es decir, antes había procesos productivos más largos. Yo los tiempos de producción de construcción los vería ahora más vinculados a los controles administrativos, etcétera, etcétera. Pero todo esto está detrás de esa inelasticidad de la que hablamos. Luego me voy al lado de la demanda. Bueno, ayer me lo puso fácil. Bueno, me dio trabajo para toda la tarde modificando la presentación. Me imagino que la mayor parte de los que estáis aquí lo leeríais. El artículo de Fernández Villaverde ayer en El País, hablando sobre los picos de población, ¿no? Y los picos de nacimientos, la demografía. A ver, es el típico artículo un poco provocativo que uno no sabe si suscribiría al 100%, pero yo ahí he dejado 2 o 3 referencias que eran del artículo de ayer, ¿no? Bueno, lo que viene a decir en el último caso es el precio de la vivienda, salvo en grandes ciudades que concentran actividad económica y la población activa, el fenómeno de las acumulaciones, Londres, Nueva York, París, Berlín, Madrid, Barcelona, o por razones turísticas, Roma, Ámsterdam, Venecia, Atenas, ¿vale? Tal. Él lo que venía a decir era que era esperable que el precio de la vivienda se desmoronara en las décadas venideras porque sobrarían viviendas. Y daba una cifra, que no lo sé, pero según él, ahora mismo en Asturias sobraban 200.000 viviendas, según lo que él decía. Fenómenos de población, es lo que yo quería simplemente referenciar. A ver, viviendas, sí, las viviendas, sobre todo si nos fijamos en el uso residencial, cuando escribía en los años 90 a principios sobre estos temas, le daba bastante importancia a los usos alternativos no turísticos. A mí esto ahora mismo me cuesta también decirlo hoy, en el año casi 2020. ¿Por qué? Porque si ahora hay algo que te dicen casi todos los estudios inmobiliarios, es que, por ejemplo, existe una sobredimensión del suelo para oficinas, del suelo inmobiliario para servicios en España. Bueno, aquí no hay nada más que pasear por el centro de las ciudades o por las zonas de Madrid donde hay estos núcleos de oficinas, etcétera. Es cierto que la propia transformación de la economía, el trabajo, el cibertrabajo, etcétera, ha restado presión. En los años 90, por ejemplo, el barrio Salamanca era el típico ejemplo donde se destruían viviendas residenciales y aparecían oficinas, despachos de médicos. Sigue habiéndolo, pero ahora mismo la tensión sobre el precio de la vivienda para el sector servicios ha caído y locales ahora mismo vacíos se ven por montones de sitios, ¿no? Seguramente ha contribuido el final del régimen transitorio de arrendamientos, etcétera, pero realmente esto ha caído. Hay un problema ahí importante, pero vamos, la demografía marca en cierto modo la demanda y por tanto cantidades. Los usos alternativos
Y bueno, pues frente a cantidades, precios. Yo creo que esto es algo que deberíamos llevar en la cabeza. Realmente los precios suelen ser instrumento explícito para regulación, fiscalidad, pero si no dotamos de elasticidad suficiente a la oferta, yo creo que es difícil resolver algunos de los problemas del mercado de vivienda y sobre los que muchas veces planteamos cuestiones claramente de equidad. Con el control de alquileres, lo ha dicho antes Miguel Ángel. Si yo acabo regulando precios, la evidencia empírica lo que me acaba diciendo es que posiblemente los primeros perjudicados son aquellos a los que yo trataba de ayudar con esto, y hay evidencia empírica. He tratado de recopilar la más reciente. Es una literatura, sobre todo, claro, obviamente para fuera de España, bastante inabarcable, pero algunas nos hacen pensar sobre ello. Simplemente sobre envejecimiento, unos gráficos, no son míos, son del informe de riqueza que hace el grupo de París, Piketty, Sáez, Zuckman, etc. Para España son trabajos proceden de Clara Martínez Toledano, pero muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuál es la distribución de los perfiles de edad, de la riqueza por perfiles de edad. ¿Por dónde voy yo ahora? Ahora hablaré sobre esto. Lo ha sacado Miguel Ángel también antes a colación. La riqueza inmobiliaria en propiedad se concentra en la parte alta del perfil de edades. Claro, si cada vez vamos teniendo una población más envejecida, el reparto en la proporción entre hogares, vamos a llamarle jóvenes, hogares maduros y hogares envejecidos está cambiando. Con lo cual aquí tenemos un cierto problema y el tradicional sesgo hacia la tenencia en propiedad en España, yo estoy trabajando en esto ahora con Fidel Picos, nuestra conjetura es que en España ese sesgo a la tenencia en propiedad, que tiene muchos defectos sobre la movilidad, todo lo que siempre hemos dicho, en cambio juega un papel de alisamiento de la desigualdad. Muy fácil de entender. Si Alemania tiene una proporción, por ahí tengo el gráfico, 50 y poco, 55-45 entre propiedad y alquiler como forma principal de tenencia, ¿esto qué significa? Con una lectura muy simple. Pues que un jubilado alemán, cuando llega a la edad de jubilación, de la renta que va a percibir, fundamentalmente de su pensión, etcétera, etcétera, una parte va a tener que ser destinada al gasto en vivienda. Claro, cuando en España me encuentro aproximadamente el 80% de los hogares con vivienda en propiedad, y si ya me pregunto si pagada o no pagada, ¿de acuerdo? Ahí tienen en el gráfico las dos columnas estas, con pagos pendientes. Cuando yo esto lo veo por edades, prácticamente, posiblemente a lo mejor cuando lleguemos a la edad de jubilación, los de mi generación, los baby boomers, todavía a lo mejor debamos pagos de hipoteca, pero hasta ahora toda la gente que está entrando realmente viene con la vivienda pagada y son una proporción que son como el 80% de los hogares. ¿Qué significa esto? Pues que prácticamente de la pensión no tienes que dedicar un solo euro al consumo de vivienda, a la residencia. Esto, desde luego, cuando tú descuentas esto, estás viendo un efecto de alisamiento de la desigualdad. No digo ni que sea óptimo ni que sea deseable, pero es una realidad. Algunas cuestiones, simplemente. Yo esto nunca me lo he creído. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir en estos temas, ¿somos los españoles distintos del resto de europeos acerca de esa especie de fanatismo que parece que se dice muchas veces, esta pasión por la vivienda en propiedad? Yo creo que no. Realmente, en economía una cosa que nos enseñan es que funcionamos por incentivos. Los precios son señales, las rentas son señales, al final nos lleva a comportarnos de una manera. Puede haber un elemento idiosincrático español que nos lleve a la pasión por la propiedad. Yo no me lo creo, a pesar que durante la etapa de la dictadura, pues claramente hubo una cierta orientación de la política.
tampoco tan pequeña con respecto al tema del alquiler. Aquí se ha hablado del decreto Boyer. El decreto Boyer lo que hacía era poner fin a aquella ley de arrendamientos urbanos que lo que generó fue un deterioro del parque de viviendas espectacular y una estrechez del mercado de vivienda como no había en ningún otro país. Claro, combinado, claro, con lo cual muchas veces el típico fenómeno del control de alquileres. Si yo soy muy reacio, es decir, limito muchísimo simplemente incluso el mantenimiento de la capacidad real de compra de un alquiler, ¿cuál es el incentivo del propietario? Poner en el mercado esas viviendas. Y de hecho se produjeron ventas masivas de viviendas, el fenómeno de la compra de viviendas en España surge casi como respuesta en los años 60 a esa restricción de los mercados de alquileres. A ver, hubo gente que, por supuesto, al final mantuvo sus casas con alquileres en el centro de las grandes ciudades con importes absolutamente ridículos. Vamos, yo tenía unos amigos que vivían en la zona de Moncloa con un alquiler mensual, que no sé al cambio ahora, me salen pesetas, pero debía ser como 15 euros mensuales. Estoy hablando de un piso de casi 100 metros cuadrados en el centro de Moncloa. A ver, bueno, esto trastocaba el mercado, no cabe la menor duda. Ahora, dicho todo eso, sean cuales sean los factores determinantes, sí que somos distintos. Lo que hay en rojo es, abajo están los percentiles de renta, ¿de acuerdo? Insisto, estos cálculos son de Clara Martínez Toledano. En el eje de ACISAS tengo desde el primer percentil, el 1% de hogares con menor renta, al último percentil, el 1% más de hogares con mayor renta. Lo que está en rojo es sobre el 100%, todo siempre mide el 100%, es la composición de mi cartera de activos. En rojo, activos inmobiliarios. Cuando yo comparo eso, por ejemplo, con Francia, se ve cómo a partir más o menos de los dos últimos deciles, aquí está, a partir del decil 80, cómo la masa roja va cayendo. En cambio, en España se mantiene muy alta hasta el final. ¿Factores determinantes? Creo que aquí hay investigación por hacer, pero con lo que nos ha contado Miguel Ángel, y hemos hablado muchas veces, claro, es que casi todas nuestras políticas de vivienda, y sobre todo las que han venido orientadas por la parte impositiva, han ido dirigidas a reducir el coste de oportunidad de la inversión en capital residencial como propietarios. He hablado antes de cuando se quita la imputación en vivienda de la primera vivienda habitual el año 99. He hablado, desde los años 80 hemos tenido deducciones en vivienda en IRPF trasladadas, no trasladadas a precios, presumiblemente sí, en una parte. Claro, todo eso son medidas orientadas a la demanda, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando uno se pregunta realmente en qué medida la política de vivienda no ha conseguido bajar precios, pues lo extraño hubiera sido que hubieran bajado. Es decir, realmente nuestras bajadas de precios en el mercado de vivienda han venido acompañadas normalmente de shock macroeconómicos importantes, ¿no? A finales de la década de los 80 hasta el 90, 93, 94, después del estallido de la burbuja en el 2008, pero siempre, casi siempre además, por fenómenos macro más globalizados que nuestros mercados. Bueno, algunos resultados mínimos. Ahí hay un gráfico sacado con la estadística del INE, con la última encuesta continua, con la última encuesta de condiciones de vida, en el que se aprecia, sobre todo, este gráfico está para 2017, pero observado desde 2011-12, hemos bajado un poquito en la proporción propiedad-alquiler, ¿de acuerdo? Pero este es un claro ejemplo de la estrechez, es otra cosa a investigar, no hay evidencia, no lo he estudiado, no lo he mirado, pero intuye uno, por lo que ha leído, que esta bajada en propiedad, que posiblemente sea debido a restricciones al acceso a la financiación, como ha dicho Josep María,
no ha encontrado acomodo en la ampliación de la oferta de alquiler. Las tensiones, más allá de la parte de la competencia por los alquileres turísticos, todo lo que nos ha contado Paloma, si queremos que baje o que tratemos de hacernos, entre comillas, más europeos en esa proporción propiedad-alquiler, debería tener un correlato en la ampliación del mercado de vivienda en alquiler. Ahora nos encontramos un cierto problema porque tenemos un desplazamiento del alojamiento turístico desde los canales habituales, establecimientos colectivos, hoteles, etcétera, hacia el alquiler de pisos. Si el mercado no se amplía, por tanto, una advertencia a ciertas restricciones que nos encontramos en algunos ayuntamientos sobre los hoteles y volvemos al tema del suelo, importante. Yo, una de mis conclusiones, realmente llevo años dándole vueltas, pero siempre vuelvo casi al mismo camino, es que la única manera de conseguir mayor oferta es construyendo, pero no construyendo realmente donde no hacen falta las viviendas, etcétera. Y claro que aquí hay una parte importante de la vivienda social. Bueno, se dijo esta mañana, Julio Rodríguez lo dijo, lo del parque de vivienda social en España es lamentable. Es decir, cuando se compara con el resto de países, claro, pero nunca se han buscado, a mi juicio, las fórmulas adecuadas. No era hacer VPOs para que utilizando triquiñuelas. Al final esto no terminaba siendo oferta privada de viviendas, etcétera. Pero, sobre todo en el mercado de alquiler, yo creo que la oferta de viviendas en alquiler, en las que detrás, no digo que las tenga que construir el sector público, para nada, etcétera, pero bueno, la actuación del sector público para lograr con rotaciones, claro, tampoco es que a ti te den una vivienda y si tienes expectativas de que tus rentas crezcan, consolides esa posición como un chollo de por vida, sino simplemente, bueno, pues conozco un poco el modelo sueco, el modelo holandés, es decir, de alguna manera situaciones de tránsito desde la emancipación hacia una cierta consolidación de rentas, que tú tengas una oferta con mecanismos donde alguien garantice el mantenimiento de esas viviendas. Bueno, esto falta en España y eso todos los ingredientes por los que nuestro mercado de alquileres es muy estrecho. Es decir, alguna cosita más. Las ayudas, como voy de tiempo, ya debería estar fuera o 5 minutos. Vale. Algunos resultados muy recientes. Como he dicho, no quería ser exhaustivo con la perspectiva de la equidad detrás. Las ayudas al pago de alquileres, las subvenciones de intereses. Bueno, la literatura en esto es bastante persistente. Generalmente, cuando yo establezco medidas de este tipo para rentas bajas, terminan en incrementos en precios, algunas de carácter inflacionista, fundamentalmente por la baja elasticidad de la oferta en el mercado de alquileres. Ahí hay unas cuantas referencias, incluso hay algún trabajo como el de Gibbons y Manning en el Journal of Policy Economics, que es un trabajo realmente de incidencia, de traslación, que aproximadamente encuentran que 2/3 partes de estas ayudas terminan en manos de los propietarios. Subvenciones a intereses. Bueno, estos son trabajos, algunos como el de Glaser y Shapiro del 2002, bastante conocidos, pero, por ejemplo, en este caso, casi siempre se localizan los beneficios en los hogares de más alta renta. Y a medio plazo, Gilbert y Turner, hace relativamente poco, el trabajo de hace 5 años, encuentran a medio plazo efectos inflacionistas que terminan superando los beneficios a corto de facilitar el acceso. Normalmente los estudios que acaban recomendando, por ejemplo, subvenciones de intereses, otro tipo de ayudas, suelen ser estudios de corto plazo. Tienen un efecto a corto plazo sobre la reducción del esfuerzo que se pide a los hogares, pero cuando tú ves la secuencia en el medio plazo, 5 años, etcétera, se ve por áreas territoriales, aquí con econometría espacial casi siempre, que ha habido subidas de precios en las zonas.
Bueno, de esto ya he hablado, que debe entenderse por accesibilidad, asequibilidad, el housing affordability, y era el trabajo de Hulchaski del 95, donde se daban diferentes conceptos que están detrás de este esfuerzo, entre ellos fundamentalmente el del esfuerzo, ¿no?, que es al que más, el que más destacaba en su trabajo. Algunos otros trabajos, ¿en qué medida los precios de vivienda influyen en la movilidad territorial? Esto es fundamental, nos olvidamos, queremos operar sobre precios, pero lo que acabamos encontrando es que producen migraciones selectivas, tanto dentro de las ciudades, fenómenos típicos de segregación, como entre ciudades. Ahora que está tan de moda todo este tema de la despoblación rural en España, bueno, seguramente si observamos vuelvan a llamar la atención sobre la escasez de trabajos empíricos para España, porque es que me voy Reino Unido, Estados Unidos, centro de Europa, ves montones de trabajos que tratan de contrastar estas cosas. En España, que casi siempre el problema de la vivienda aparece como un problema de los principales que tiene la sociedad española, encontramos poca evidencia empírica sobre estas cuestiones. Una recomendación muy interesante, esta es para el Reino Unido, en este trabajo de Environment and Planning Aid, muy interesante. Cuando genero mecanismos para financiar a los hogares en zonas donde hay tensiones de precios muy importantes, los resultados es que realmente en esas áreas estas ayudas tienen muy poco impacto. ¿De acuerdo? Y lo que sí que acaban provocando muchas veces son efectos de spillover, al fin y al cabo, sobre los mercados de viviendas limítrofes. Una conclusión que podríamos sacar de aquí es que todo este tipo de medidas muy específicas para zonas concretas, con ayudas, es decir, ¿debe ser la política de vivienda una política local? Posiblemente no. Posiblemente no. O casi seguro que no. Al final, yo diría que debería ser una política regional, incluso tendría mis dudas. Debería ser una política estatal. Por ejemplo, yo creo, Julio de esto sabe mucho, con los planes de vivienda fuimos a un formato, yo estuve en aquí comisiones en este país no han faltado. Yo fui el secretario de la Comisión Nacional de Vivienda Protegida que se creó en una ley de presupuestos del año 98, quiero recordar, con las mismas preocupaciones que tenemos prácticamente 22 años después. Y bueno, una de las cosas era cómo instrumentar los planes estatales de vivienda, y al acuerdo al que se llegó era que la dotación presupuestaria, corregidme si alguno, ya que esto no lo recuerdo, si la dotación presupuestaria que se hacía con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo que se hacía luego era transferirla en capacidad de gestión a las comunidades autónomas. Ese era el modelo, básicamente. Pero donde las comunidades autónomas reorientaban los objetivos, claro, con lo cual nunca entendí aquello como plan estatal de vivienda, porque al final se convertía en 17 planitos de vivienda regionales, ¿no?, con problemas de financiación, etcétera, ¿no? Bueno, esto son derivaciones de leer un artículo para el Reino Unido, pero yo estas cosas las leería, porque creo que nos avisan de cosas. Esta no la voy a contar. El tema de los vouchers, de los cheques, bonos de vivienda, un programa que en Estados Unidos, bueno, tiene una tradición antiquísima, y en el año 98 se reconvirtió la famosa sección 8 pues en el Housing Choice Vouchers. Realmente he puesto ahí unas cifras, las más actuales que he encontrado, afecta a 2,2 millones de familias beneficiarias en Estados Unidos, cuesta presupuestariamente, eso está traducido ya a millones nuestros, porque eran 18 billions, etcétera. Son subsidios asistenciales de alquiler, pero cómo ha funcionado esto en la práctica está súper estudiado también en la literatura. Realmente nos avisan de que esto genera problemas también, muchos problemas de mismatching, hay cantidad de ellos, cómo al final
tiene menos éxitos en trasladar a beneficiarios a mejores vecindarios, existen tiempos de espera muy largos para acceder al programa, sobre un potencial de 4 hogares elegibles solo accedería uno, y luego hay un problema, eso, de mismatching, de encaje de oferta y demanda. Tenemos montones de hogares elegibles que no los utilizan por falta de viviendas de las que realmente cualifican en el programa. También advertencias importantes respecto de esto. Bueno, otros problemas, si indexamos el valor anualmente de estos vouchers, tenemos un problema claramente de precios, ¿no? Y los precios los capitalizan, subo los límites y a través de estas técnicas de bunching que ahora están tan de moda, ves claramente como cuando se actualiza, no sé, un 3%, los alquileres medios que cualifican se van justamente a ese tope de alquileres. Esto realmente es bastante previsible. Hay literatura que lo que hace es recomendar de alguna manera ajustar los subsidios a gastos de alquiler efectivos, ¿no? Pero esto tiene costes de control complicados también. Control de alquileres. No puedo estar más en contra, ni con los de la primera generación, ni con los de la segunda, que pretenden lo mismo que los de la primera. Esto fundamentalmente suele tener unos efectos tremendos sobre el mantenimiento del stock de alquileres, del parque de alquileres. Problema, y de hecho hay algún trabajo relativamente reciente para el control de alquileres en Alemania, que se define como un sistema de segunda generación, que lo que trata es de que no suba por encima del 10% de una renta de referencia local. Y bueno, ahí hay algunas conclusiones a las que llega este estudio. Termina afectando a todo el mercado de alquileres, no solamente a los sometidos a las limitaciones. Tienen impactos en áreas muy grandes, aunque cambian entre ciudades. Este estudio se centra en Berlín y en Colonia, pero fundamentalmente tiene un efecto, los de segunda generación importantes, sobre el valor del suelo. Además, en el caso de Berlín se han detectado mucha sustitución de inmuebles antiguos, demoliciones, para construir viviendas nuevas, con unidades residenciales que eran pequeñas y ahora aparecen otro tipo de pisos distintos. Aumentan las ventas de viviendas por parte de los propietarios. Yo estaba hablando de lo que ya pasó en España en los años 60, etcétera. Bueno, pues desde que se establecieron estos controles en Alemania, se ha tendido a reducirse. De hecho, el cambio que se ha producido en el porcentaje, en la proporción entre vivienda en propiedad y en alquiler en Alemania, leía en otro de los artículos, casi es paralelo al efecto del control de alquileres. Obviamente, menos oferta de alquiler, más venta en propiedad. Es decir, bastante inmediato, y reducción de los esfuerzos en el mantenimiento de las viviendas. Hay algunas ofertas, algunas referencias. Este es un gráfico para quitar el sueño, es de hace nada del Deutsche Bundesbank. Evolución de los precios en términos reales de la vivienda en España y Alemania. Curioso, ahí se ve claramente en la línea azul, en la evolución de precios reales en España durante el boom, ¿no? Desde prácticamente finales de la década de los 90, pues hasta 2007, esa subida en azul tan tremenda, el estallido de la burbuja. ¿Es preocupante lo de Alemania? No lo digo yo, lo dice el Deutsche Bundesbank. Decía que empieza a ser preocupante. Se está detectando en Alemania una canalización del ahorro hacia activos inmobiliarios en detrimento, claro, a ver, obviamente con rentabilidades como las que conocemos de los productos financieros. ¿Por qué he puesto este gráfico? Básicamente para ver cómo muchas veces los temas de precios, etcétera, no es un tema exclusivamente de esos caseros malévolos o de tal. Hay un problema de oferta, pero hay un problema de competencia entre activos donde en épocas de volatilidad, de incertidumbre, de baja rentabilidad, el capital se desplaza. Y bueno, pues simplemente viendo ese gráfico, si
yo me preocuparía, el Deutsche Bundesbank se ha preocupado, este gráfico está sacado de un documento de trabajo pues de hace unos meses, es decir, y esto se ve evolucionar. Y ya simplemente, mi exposición era un poquito más larga, otra perspectiva de la equidad es el tema de la privación y la pobreza. Aquí los resultados, curiosamente, no son demasiado concluyentes, porque hay muchas endogeneidades. Aquí la discusión principal es si la privación en vivienda es simplemente, como normalmente se mide, en términos de hacinamiento, carencias de la vivienda, goteras, ausencias de baño, baños compartidos, oscuridad, mil cosas más. Cuando estudias en América Latina estas cosas es simplemente no tener suelo de tierra, es decir, en algunas viviendas y demás. Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque aquí hay dos efectos realmente en privación. Uno transitorio y otro permanente que da lugar a la cronificación. Bueno, y hay mucha correlación, por ejemplo, de sentido, tener privaciones permanentes de vivienda normalmente explican situaciones de pobreza, pero no al contrario. Estar por debajo de los umbrales de pobreza no significa que vayas a tener privaciones severas en materia de vivienda. Yo creo que aquí también hace falta más investigación, porque esa no causalidad biunívoca, yo creo que está encerrando algo que para mí es un poquito optimista, o que es algo optimista. Nuestro sistema al que le ponemos tantas pegas, y yo soy el que ha estado aquí criticándolo media hora básicamente, bueno, en cierto modo no deja a tanta gente fuera de lo que llamaríamos, posiblemente hay, tener o no tener vivienda es una decisión casi dicotómica, los homeless, gente muy mal, pero luego el mercado de vivienda acaba de encontrando un ajuste donde realmente la privación, es decir, las carencias materiales de esas viviendas, etcétera, bueno, ¿hasta dónde están? Y luego hay un tema detrás en el que no me da tiempo a entrar, que es el tema de la inmigración. Hice un paper en 2010 sobre este tema, donde defendía una hipótesis tratando de copiar un trabajo que no pude por datos replicar aquí, que era el de Albert Saiz para Estados Unidos, que a mí me parece uno de los trabajos más inteligentes que he leído nunca, pero mi hipótesis, y yo la defendería sin evidencia empírica rotunda, es que en España no hubiera habido boom inmobiliario sin el shock de entrada de inmigrantes. Claro, estamos hablando de un país que crece un 10% de población en apenas 5 años. Esta gente tiene que vivir en algún sitio. Un país con un stock de vivienda de baja calidad, toda la vivienda que se construyó en España en los años 50, 60 con las migraciones interiores, estos poblados dirigidos eran de muy baja calidad y por el nivel de bienestar que ha alcanzado España en los últimos 40 años, lo razonable es que esas viviendas hubieran sido dadas de baja del stock de viviendas y hubieran sido sustituidas por otro. Yo no creo que en España se construyeran viviendas simplemente por el estricto efecto de la rentabilidad, es decir, fueron una consecuencia, un determinante en la burbuja. Creo que hubo un desfase de tiempos. A ti te llega un stock de una llegada de inmigrantes repentina, los tienes que alojar. ¿Qué pasaba? Pisos en el barrio de la Elipa de 45 metros con 3 familias de inmigrantes, etcétera. El mercado financiero con tipos de interés, con lo que hemos hablado de las tasaciones, todo esto contribuyó. ¿Qué hacían? Pues al final compraban viviendas de muy baja calidad y llenaban los bolsillos de los nacionales, que acudían al mercado de primera mano con todo esto que nos ha contado Josep María también contado. Esto es un problema de desencaje, oferta-demanda en el tiempo. Por supuesto, expectativas de revalorización, claro, pues las burbujas es lo que tienen, pero había un problema de shock poblacional, a mi juicio, importante. Esto Saiz en el artículo lo estudia con un diff in diff, con un shock externo que era toda la llegada de cubanos cuando el éxodo del Mariel a Florida. Con unas estadísticas de precios estupendas, logra ver ese efecto. Pero vamos, disparado. Y hay algún otro trabajo por ahí fuera. Creo que esto es algo que también al que le debería dedicarse esfuerzo de investigación en España, porque sí, está bien, contar esto de la burbuja está muy bien,
pero los determinantes ya sabemos, crédito barato, tal, pero yo creo que hay un shock demográfico ahí importante. Termino.